Bienvenidos al avance del capítulo 8 de la telenovela Marea de Pasiones. Luisa entra a la fuerza a la casa de María, pero para su sorpresa entra a la habitación de Marcelo y la encuentra con otra mujer. Marcelo la ve y le pregunta a qué vino a su casa. Luisa le responde que vino a decirle algo. En ese momento Elena sale de la habitación y le pregunta a Marcelo si desea que lo espere o que se meta a bañar. Luisa no lo puede creer y se marcha. Marcelo la detiene y le pregunta si acaso vino a decirle que Natalia es su hija o que no deja de pensar en él. Luisa se ríe y le pregunta cómo viene a decirle eso después de haber estado con otra mujer. Marcelo le pide que diga que no ha dejado de pensar en él. Ella se le acerca y le pide que deje de acosar a su hija. Marcelo le aclara que le va a demostrar que Natalia es su hija con una prueba de ADN. Luisa le dice que le desea mucha suerte, pero le deja en claro que tiene una denuncia por homicidio, así que le pide que se aleje de ella o acabará en la cárcel. Marcelo exclama que a él no le importa que lo metan en la cárcel, ya que él no tiene nada que perder. Elena llama a Said y le informa que Luisa está en casa de Marcelo. Said le pregunta cómo sabe eso. Elena le responde que escuchó a Marcelo decir su nombre. Said le grita y le pide que vaya con ellos y le diga qué es lo que está pasando, ya que para eso la contrató. Marcelo le pregunta a Luisa qué le pasó si antes no era así. Luisa le dice que es un descarado por haber acabado con la vida de su padre y ahora piensa arruinarle la vida a su hija. Marcelo le hace saber que quien le va a arruinar la vida a su hija es ella misma por las mentiras que está diciendo. Luisa le menciona que Said es el papá de Natalia, aclarándole que no podría haber un mejor papá que él. Marcelo le dice que él también es un buen padre. Luisa se echa a reír. Marcelo le dice que un hijo es lo que más deseaba y sabe que su hija, la bebé de hace 7 años, está allí. En ese momento Elena llama a Marcelo y le pregunta si no va a venir. Luisa le dice a Marcelo que lo están llamando y se marcha. Posteriormente, Elena le pregunta a Marcelo si esa chica es con la que estaba obsesionado. Marcelo la corrige y le dice que ella era su mujer. Elena le comenta que esa mujer viene a buscarlo, aclarándole que lo más probable es que todavía sienta algo por él. Marcelo le comenta que le quiere quitar a su hija, pero él no lo va a permitir ya que hará hasta lo imposible para recuperarla. Por otro lado, Said se acerca a Luisa y le pregunta qué está haciendo. Luisa le comenta que fue a casa de María para reunir pruebas contra Marcelo y así demostrar que él los está acusando. Said le pregunta quién es la tipa con la que está Marcelo. Luisa le responde que es la novia. Said le pregunta si acaso está celosa, pero esa le responde que claramente no, sino que está revisando para ver qué puede hacer en su control. Said le pregunta qué le dijo Marcelo. Luisa le responde que él piensa hacer la prueba de paternidad con Natalia, así que lo más sensato es que alejen a Natalia de él. Más tarde, Elena le hace saber a Marcelo que se tiene que ir ya que tiene una entrevista de trabajo. María le pide que espere un momento para que le pueda preparar el desayuno ya que se irá con el estómago vacío. Elena le pide que no se preocupe ya que ella puede comer allá. Luego de irse, María le dice a Marcelo que le cae muy bien esa chica, además de que le gusta que sea una mujer para él. Marcelo sabe que Elena es una buena mujer, sin embargo él sigue pensando en Luisa, por lo que no sería muy bueno hacerle eso a Elena, además de que Luisa lo odia y empieza a creer que Natalia no es su hija. María le dice que Natalia sí es su hija ya que tiene pruebas contra eso. Marcelo le dice que de todas maneras él piensa hacer una prueba de ADN. María le comenta a Marcelo que es muy fácil quitarle un cabello a Natalia porque ella es muy cariñosa con ella. Marcelo le pide que mejor no haga nada ya que no quiere que se meta en problemas con esa familia. Más tarde, Said y Luisa salen juntos. Luisa le dice que tiene que devolverse ya que olvidó su celular. En ese momento, Elena llega y le entrega a Said la prueba que necesitaba. Luisa, por su lado, se molesta mucho al recordar cómo encontró a Marcelo con esa mujer. Al mismo tiempo, Elena busca en las redes sociales sobre Luisa. En ese momento llega Marcelo. Elena, muy contenta, se lanza a besarlo. Marcelo le dice que ya tenía muchas ganas de verla y sentirla. Said llega a la casa y al ver a un tipo le pregunta por qué llega de esa manera. Leonor interviene y le dice que lo contrató. Said le dice que no era necesario ya que él le podía hacer lo que le pidiera. Leonor le pide a su empleado que la deje a solas un momento.
Luego de eso le aclara a Said que sus horas de beber no son compatibles con sus horas de trabajo. Said le dice que a él no le gusta ese tipo. Leonor le pregunta qué tiene de malo, aclarándole que es un excelente trabajador. Said actúa celosamente y le dice que lo que en realidad no quiere es que ese tipo esté cerca de ella. Leonor le dice que si no está de acuerdo entonces ella lo despedirá de inmediato. Said le dice que está bien, asimismo le deja en claro que él estará para lo que se le ofrezca. Por otra parte, Juan aprovecha y entra a la habitación de Isela y toma la llave de la caja fuerte. Más tarde, Juan sube al banco para solicitar la caja fuerte. Said por su lado llega al hospital donde pide a la enfermera que le hagan una prueba de ADN con su hija. María le hace saber a la maestra que ya descargó todas las naranjas que necesita. La maestra se lo agradece mucho. Luego cambian de tema y le dice que tiene algo muy importante que decirle. María le pregunta qué pasa. En ese momento Natalia llega y corre a abrazar a María, pero la maestra interviene rápidamente y le pide que no lo haga. María, sin entender nada, le pregunta a la maestra por qué. La maestra le responde que son órdenes estrictas de sus padres. Natalia solamente exclama que sus padres son muy malos. María le pide que no diga eso y luego desde la distancia le entrega la naranja que siempre le entrega. Luego de irse, María le dice a la maestra que le da un dolor muy fuerte pensar en que le quitaron su amistad con Natalia. Más tarde Marcelo llega a la escuela. En esas ve a Natalia, por lo que intenta acercarse a ella, pero el vigilante lo detiene y le pregunta para dónde va. Por otro lado, Said felicita a Juan por utilizar su dinero para pagar sus deudas y no gastárselas en el casino. Juan le aclara que le dará su dinero a Beatriz para que pague la deuda por la transferencia que hicieron a Hong Kong, mientras que él tiene que sacar a su hija de la bronca que la metió. Said se ríe y le pregunta si acaso piensa que él utilizó a Beatriz solo porque él no quería pagar su deuda, sino de que alguien tenía que mover ese dinero a una agencia fiscal. Juan le pregunta por qué entonces utilizó a su hija. Said le dice que eso ya no importa, ya que fue el destino que dejó que Beatriz hiciera ese trabajo. Por otro lado, Marcelo se acerca a Natalia y le pregunta si sigue molesto con él. Natalia le responde que no es eso, sino que sus padres no la dejan que hablen con él porque su madre le contó que él había hecho cosas malas. Sin embargo, sus padres también están haciendo cosas que le molestan, por lo que ella seguirá hablando con él. Marcelo le dice que es así y choca su mano. Natalia se alegra mucho y lo abraza. Al mismo tiempo, el vigilante le informa a la maestra de un tipo que entró a la escuela diciendo que era un repartidor de naranjas. La maestra le dice que ese hombre no es ningún repartidor, por lo que rápidamente toma su teléfono y le envía fotografías a Luisa. Ella por su parte platica con su amiga. Alejandra le aconseja que le diga la verdad a Marcelo, ya que de todas maneras Natalia se va a enterar en algún momento de que Marcelo es su padre. Luisa le dice que no puede hacer eso. Alejandra le pregunta si prefiere que Natalia se entere de la verdad por otra persona a que ella misma se lo diga. Por otro lado, Juan le pregunta a Alfonso por qué llega tan tarde a la casa sin avisar. Alfonso le hace saber que su madre ya sabía que iba a estar en una reunión de trabajo y después de eso estuvo compartiendo con sus socios. Juan le pide que no venga con esos cuentos, ya que él sabe que solo viene a robarle el dinero a Isela, por lo que le va a prohibir acercarse a su madre. La maestra le dice a María que su hijo tiene que alejarse de Natalia. María le pregunta el por qué si solamente están platicando. La maestra le aclara que sus padres le dieron órdenes de no permitir que se acerque a su hija. Mientras tanto, Marcelo le ofrece una paleta a Natalia. Esta la toma y la asegura. Marcelo le pide que mejor coloque la paleta en la bolsa para que no la vayan a regañar. Natalia le pregunta por qué vino a la escuela. Él le responde que vino porque quería despedirse de ella, ya que supo que se iba a ir de viaje. Natalia le menciona que lo va a extrañar mucho y lo abraza. En esas el vigilante exclama que va a llamar a la policía. María le pide que no lo haga. Marcelo escucha, por lo que se despide de Natalia y se retira con su madre. Más tarde, la maestra le pregunta a Natalia qué le hizo Marcelo. Natalia le responde que nada, ya que él es su amigo. La maestra le aclara que puede confiar en ella, así que le vuelve a preguntar qué fue lo que habló con Marcelo. Por otra parte, Ana le pregunta a Camila si acaso empeoró su enfermedad. Camila le responde que solo tiene comezón. Ana le pide que mejor la acompañe al médico para ver qué le pueden decir, pero Camila le dice que no, ya que en ese lugar la conoce todo mundo y se van a enterar de lo que le está pasando.
Por otro lado, Said y Luisa llegan a la escuela y le preguntan a Natalia cómo está. La niña le responde que está bien. Said le pregunta al vigilante y a la maestra si Marcelo hizo algún contacto con su hija. El vigilante le responde que sí, aclarándoles que vio que Marcelo le llevó algo de la boca, pero no supo qué era. Luisa no lo puede creer. Natalia le pregunta qué pasa. Luisa le responde que no pasa nada. Luego le pregunta a la maestra si Natalia aún tiene clases. La maestra le responde que sí y se llevan a Natalia. Luego de irse le dice a Luisa que hubieran llamado a la policía. Luisa le dice que no, ya que Marcelo hubiese pedido la prueba de paternidad de manera legal. Said le aclara que él hará lo que sea necesario para impedir que Marcelo haga la prueba de paternidad. Por otra parte, Ana va al hospital y le pregunta a la doctora qué debe hacer ante una posible enfermedad del VIH. La doctora le informa cómo se produce. Ana se hace pasar como si estuviera enferma y le pregunta qué debe hacer en esa situación. La doctora le pregunta qué síntomas presenta, a lo que Ana le responde que tiene comezón. La doctora le dice que es señal de que tiene la enfermedad, por lo que le pide que vaya a un ginecólogo para que le hagan estudios más específicos. María le pregunta a Juan qué hace en su casa. Él le pide que tome el dinero, pero María, al ver que es mucho, le pregunta de dónde lo sacó. Juan le dice que ahora eso no importa, sino que lo tome para que se pueda recuperar de las deudas que tiene. María le aclara que no va a aceptar su ayuda. Juan le pide que deje de ser orgullosa, así que le pide que tome el dinero para que ayude a su hijo y a Felipe. María le menciona que es la primera vez que se preocupa por Marcelo, por lo que le dice que va a aceptar el dinero, pero le deja en claro que se lo irá pagando poco a poco. Juan le dice que no es necesario, pero sabe que ella lo va a hacer de todos modos, por lo que le entrega el dinero. María le agradece por su ayuda. Luego le pide que mejor se vaya de la casa, ya que no quiere que sepa de dónde vino el dinero. Mientras tanto, Felipe le aclara a Beatriz que él no vino por el crédito, sino por la transferencia que hicieron el 13, y el director Benítez le pidió que le preguntara a ella. Beatriz le pregunta por qué quiere saber los datos. Felipe la mira y le pregunta si acaso Benito no le dijo nada. Beatriz le responde que no. Felipe le comenta que está a cargo de una operación de que un banco hizo una transferencia a otro país. Beatriz le dice que eso es un asunto muy complicado, por lo que va a ayudarlo con lo que pueda, pero le aclara que se va a demorar un poco. Felipe le dice que está bien y luego de unos días se volverán a ver. Mientras tanto, Juan y María hablan fuera de la casa. En ese momento alguien está pasando y toma su teléfono para tomarles una fotografía. Juan, sin saber que los están vigilando, aprovecha para darle un beso a María. Esta le pide que no lo vuelva a hacer. En ese momento llega Said y les pide que no dejen de hacer lo que estaban haciendo. María, muy molesta, le pide que se largue, ya que él no es bienvenido en su casa. Said le comenta que él solo vino para dejarle algo dicho a Marcelo. Juan trata de intervenir, pero María le pide que no se meta en eso. Said le pide a María que le diga a Marcelo que lo estará esperando en su casa. María le pregunta qué pasa si no lo hace. Said le responde que él podría divulgar de que ellos son amantes y se siguen viendo. María le pide a Juan que se retire, ya que esto es algo entre Said y ella. Juan le aclara que no piensa dejarla sola. Said le dice a Juan que lo mejor es que se vaya, ya que su mujer y sus hijas lo están esperando. Luego de irse, María le pregunta a Said por qué viene a reclamarle algo cuando él fue el primero que traicionó a Marcelo. Said le aclara que Marcelo fue quien lo traicionó primero en el momento en que acabó con su padrino. María le aclara que Alejandro nunca lo trató como si fuera un padre para él, aclarándole que únicamente fue un instrumento para menospreciar a Santiago. Said la mira y le aclara que desde ese momento ella hará lo que le pida, ya que está en sus manos. María se le acerca y se burla de él por cómo se pone nervioso, ya que sabe que Marcelo es el padre de Natalia. Said le pide que cuando llegue Marcelo le diga que vaya a su casa. María le aclara que ella no va a impedir que Marcelo recupere a su hija, sino más bien que va a darle todo su apoyo. Said se retira. Luisa le pregunta qué pasa. Él le responde que Marcelo necesita a alguien que lo detenga y como su madre no piensa hacerlo, va a meterle una demanda. Luisa le pide que piensen con la cabeza fría. Said le aclara que él ya lo pensó y sabe que tienen suficientes pruebas con la directora y con el vigilante de la escuela. Al subirse al auto, Luisa le dice que el problema es que Marcelo está enterado de todos sus derechos y en cualquier momento puede exigir la prueba de paternidad, así que le pide que piensen en la tarde
ya que no les conviene que se sometan a interrogatorios o muestras. Said le menciona que lo único que deben hacer es impedir que Marcelo obtenga esa muestra, ya que él no quiere perder a su hija. Luisa le aclara que únicamente va a entorpecer los planes, por lo que le aclara que Marcelo irá a la cárcel. Por otra parte, Ana y Camila charlan con sus amigas. En esas aprovechan para colocarle el folleto a Camila sobre la enfermedad de transmisión sexual. Asimismo, las chicas le preguntan a Camila cómo ha seguido con sus relaciones. Ella le responde que todo marcha normal. En ese momento Ana se levanta, diciendo que se tienen que ir. Sus amigas le piden que se queden. En ese momento Roberta llega y saluda a Ana muy alegre. Sus amigas la miran con asco y le preguntan a Ana si conoce a esa chica. Ana se pone muy nerviosa y le responde que no. Roberta entiende todo y finge no haber encontrado a la persona que estaba buscando, por lo que se levanta y se marcha. Por otro lado, Juan llega a la casa y al ver que Isela está llorando le pregunta a la empleada qué pasó. La empleada le responde que tampoco sabe, ya que la señora viene de la calle llorando. Juan sienta a Isabela y le pregunta qué pasa. Ella, sin llorar, le comenta que fue al banco, pero cuando abrió su caja de seguridad no encontró el brazalete que le dio Alejandro. Juan le pregunta si conoce a una persona que fue y tomó el brazalete. Isela le responde que sí, pero cuando quisieron mostrarle el video ella prefirió no ver nada. Juan se aprovecha de eso y le aclara que lo más probable fue que Alfonso tomó esas joyas y se las robó. Gisela se lamenta de haber confiado en él otra vez. Juan se le acerca y le aclara que Alfonso es un adicto y siempre que tenga la necesidad va a tomar las cosas sin permiso. Natalia por su parte se acerca a Said y le pregunta si sigue enojado con ella. Said le responde que no. Luego de eso le pide que jueguen, donde él va a preguntarle algo y ella tiene que responderle con la verdad. Natalia acepta jugar. Él se aprovecha y le pregunta si cuando estuvo con Marcelo él le dio algo para comer. Natalia le responde que no le dio nada. Said le pregunta si en verdad no le ofreció ningún refresco o una paleta que ella pudiera tomar. Natalia le responde que únicamente ella le dio un corazón de papel para agradecerle por ser tan bueno con ella. Said se alegra de que sea una niña buena. Natalia le manifiesta que Marcelo no es una mala persona como ellos aseguran, además de que Marcelo tampoco quiere que ella se vaya de viaje. Más tarde, Said toma un arma del escaparate. En ese momento la empleada aparece y se disculpa ya que no sabía que había alguien en la habitación. Luego le pregunta si se le ofrece algo, a lo que éste le responde que quiere discreción. El empleado llega a la habitación de Leonor y ella le pide que cierre la puerta y se acerque a ella. Luego de eso el hombre le pregunta qué necesita. Leonor se acerca sensualmente y se acuesta con él en la cama. Luisa por su lado se estresa mucho de tanto trabajo. En ese momento la empleada se acerca y le hace saber que Said puede estar en un problema muy grande ya que lo vio salir de la casa con un arma. Luisa se levanta y corre para hacer algo al respecto. Mientras tanto, Marcelo, molesto, le dice a su madre que ahora Said no lo quiere molestar a él sino también a ella. María le comenta de Juan y ahora él pretende chantajearla con eso. Marcelo lo único que le pide es que no se acerque más a Juan, ya que si lo vuelve a hacer se las verá con él. En ese momento Elena llega y recibe a Marcelo con un gran beso. María le dice que está muy feliz de verlos unidos. Elena le aclara que si fuera por ella nunca se despegaría de Marcelo, pero le toca seguir buscando trabajo ya que ayer no le fue nada bien. Seguidamente cambia de tema y le pregunta a Marcelo cómo está. Este le responde que se sentía mal hasta que llegó ella. María le dice que eso es mucho amor y se retira para dejarlos solos. Marcelo le pregunta si está ocupada. Elena le pregunta el por qué. Marcelo le responde que quiere llevarla a un lugar para que la pasen juntos. Elena le menciona que por él dejaría todas las cosas a un lado y disfrutaría con él. Al salir, en ese momento llega Said y lo empuja por haber engañado a su hija. Marcelo lo golpea hasta que lo tumba al suelo y le aclara que quiere acabar con él. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.